bueno, hoy quise darle pues apertura y conocimiento al público que no esté enterado de lo que usted hace, torero Antonio Santos. Usted pues acaba de tener una clase práctica, podemos decir, pero antes de entrar a detalles, quisiera que nos platicara, torero, ¿qué es La Otra Faena? Bueno, pues, doctor, primero que nada, muchas gracias por su espacio. Por supuesto que es un espacio que los lunes no nos lo perdemos sin falta, mientras que tengamos oportunidad y tiempo, no nos lo perdemos. Y agradecemos mucho el espacio que nos permite para platicar de este proyecto de La Otra Faena, que, bueno, pues empezó hace varios años en la ciudad de Saltillo, a raíz del programa que nos heredó otro buen amigo y un gran promotor taurino que se nos adelantó en el paseillo hace 6 años, justamente mañana se cumplen 6 años de que don Santiago Ramos, conocido también en Monterrey, don Chaguito Ramos, pues él tenía sus espacios taurinos de La Otra Faena, tanto en radio como en televisión. Después a su fallecimiento yo tomo esos espacios y a raíz de estar al aire en esos programas de televisión y de radio, pues surge la inquietud entre los aficionados de Saltillo de reunirse para entrenar, para conocer más de la técnica, para empaparse más del ambiente taurino, y es cuando creamos con otro buen taurino, amigo nuestro, y que hasta la fecha es parte del equipo de los organizadores, Rogelio Cepeda, un aficionado joven taurino de Saltillo. Pues nos dimos a la tarea de organizarnos y formalizar a este grupo de entusiastas aficionados inquietos por conocer más de la fiesta de los toros, y organizamos estos cursos durante 3 años en Saltillo, y terminamos cada curso después de varios meses con un festival de triunfadores en la Plaza Armillita. Después también organizamos unos campamentos taurinos que representa una visita a unas ganaderías de la región, e irnos a internar 2 días a esas ganaderías para conocer también la vida en el campo bravo, saber lo que viven, lo que batallan, lo que disfrutan los ganaderos del toro bravo. Y también terminamos con una tienda para todos los presentes, los que estaban animados en torear. Para muchos de ellos era la primera vez que tenían la oportunidad de ir a una ganadería de toros bravos y enfrentarse a un animal, a una becerrita, a un animal bravo. Y esto pues resultó con mucho éxito para los aficionados, puesto que para ellos es muy difícil o no es fácil tener la oportunidad de asistir a estas experiencias, a ir a una ganadería o de enfrentarse a un animal bravo. Y la verdad es que les cambia mucho la visión y la percepción taurina, que ya de por sí traían la pasión, el gusano, como se les dice coloquialmente. Pues ya cuando viven estas experiencias, la verdad es que se magnifica y ven de otra forma la fiesta de los toros. Claro, aquí sabemos que... Le dejamos el nombre de La Otra Faena, puesto que de ahí surgió, y en honor de don Santiago Ramos. Claro, torero Antonio Santos, le conocemos, en Saltillo tenía usted su programa también, y por supuesto el llevarle al aficionado que desea conocer más de cerca la fiesta brava, no únicamente la parte práctica, sino únicamente también, mejor dicho, en conocer la cultura del arte taurino, es parte de ir enseñando al nuevo aficionado, ahorita en este momento cuando más hace falta que se alleguen más aficionados a la fiesta brava. Es correcto, esa es la finalidad también de estos cursos, que nuestros aficionados taurinos pues acrecenten su cultura taurina para que podamos defender nuestra fiesta. Como usted lo sabe y como lo ha comentado muchas veces en sus espacios, pues la actividad de los antitaurinos pues de alguna manera representa una amenaza para la fiesta de los toros, y nosotros como taurinos pues la única manera de defenderla es conocerla a profundidad para poder tener los argumentos necesarios para poderla defender ante quien la tengamos que defender. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente en los cursos de La Otra Faena, ahora en Monterrey, gracias a la iniciativa y la invitación de otro gran taurino, el profesor Ricardo Torres Martínez. Nos abrió las puertas de su cortijo de las Arboledas, y los miembros de su peña taurina, Ricardo Torres Martínez, pues también nos dieron todas las facilidades, el apoyo
y la garantía de que ellos iban a poner todo lo que se requiriera para poder juntar a los taurinos que estuvieran interesados. Y la verdad es que Monterrey, pues una tierra no solamente de grandes toreros, sino de grandes aficionados, pues tuvimos una excelente respuesta y ahorita tenemos a casi 30 participantes en estos cursos. Excelente. Ya llevamos un mes. Excelente, torero. Estamos platicando con el torero Antonio Santos, bueno, platicándonos de este proyecto de enseñanza de la Fiesta Brava, que es se titula como La Otra Faena, y que actualmente se encuentra en Monterrey dando estos cursos, donde ya hay, como bien nos menciona, casi 30 alumnos interesados en aprender la Fiesta Brava. Ya tuvieron algunas clases teóricas y ya una clase práctica, torero. Es correcto. Entre los cursos nosotros les ofrecemos a los participantes un adiestramiento durante 4 meses, y ellos participan todos los sábados de 3 a 6, de 3 a 7 de la tarde, a asistir a entrenar de salón. Les enseñamos el ABC desde el principio, desde agarrar un capote, desde los terrenos en la plaza, en el ruedo, las querencias de los toros, lenguaje taurino, toda la cultura, pues que en ese poquito tiempo se les puede aportar, porque la verdad es que la tauromaquia es casi infinita. No necesitaríamos muchas horas de clases y de entrenamiento. Claro. Pero tratamos de darles lo más importante, y al final el último sábado de cada mes les echamos unas becerras para que pongan en práctica eso que estuvieron aprendiendo de salón. También los acondicionamos físicamente, que estén preparados para saber bregar a una becerra, para que tengan sus piernas, sus brazos fuertes, porque esto requiere mucho condición física. Y como le comentaba, doctor, cada último sábado de mes les echamos unas becerras para que pongan en práctica esos conocimientos adquiridos durante todo el mes. Y el sábado pasado tuvimos ya nuestra primera prueba, porque también ellos están disputando un puesto en el Festival de Triunfadores que vamos a hacer el 30 de septiembre, con los 6 mejores de esos casi 30 participantes. Los 6 mejores van a torear un Festival de Triunfadores con una becerra, con la lidia de una becerra completita cada uno de ellos. Muy bien, torero. Ahorita me sigue comentando sobre cómo les fue ahora este sábado. Si me permite, vamos a dar algunos saludos y seguimos con usted ahí en la línea todavía, torero. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, aquí lo esperamos y lo escuchamos con todo gusto. Gracias, le agradezco. Le mando saludos también a Javier. Javi, te mando saludos, claro que sí. Mariana Sánchez, que está viendo también la transmisión. La señora Patti Céspedes, que se encuentra ya también desde Estados Unidos viéndonos. Saludos a usted y a su familia. A Juan Ruiz Paredes también, buenas noches a todos. Cristian Antar, torero, gusto en saludarle, Cristian Antar. Sabemos que ahora en el escalafón taurino quien va toreando usted es de los que van toreando más. Va en tercer lugar Cristian Antar, y bueno, echándole muchas ganas y con triunfos muy importantes. Cristian Antar, le mando un fuerte abrazo. Estilo taurino también, saludos que están reportándose. Virna Flores también, viva la Fiesta Brava, esta hermosa fiesta, saludos. Francisco Martínez está viendo, le mando saludos, es el padre de Juanito Padilla, al cual también le mandamos un saludo. Juan Correa también está viendo. Longinos Garza, saludos, Longinos Garza de los toreros de antaño. Eduardo Rodríguez Andrade nuevamente, saludos, está viendo. Ana María, saludos también para ti, Ana María. María del Carmen Garza. Carlos González está viendo la transmisión. Manden sus mensajes, por favor. Y aquí estamos dándole lectura a todos ellos, amigos. Saludos a todos los que se están reportando. Si se me pasa alguno, pues ahí me disculpan. Steve Barrón también está viendo. Saludos hasta Brosville. Elizabeth Bonilla también le mando saludos a Elizabeth y a su esposo. Ana Sánchez también saludos. Por supuesto, el torero Antonio Santos, quien nos está ahorita en la línea. Estamos platicando con él acerca de La Otra Faena. Es un proyecto donde él imparte clínicas, tanto teóricas como prácticas, para que el aficionado que quiera conocer más de la Fiesta Brava siente ese cante de pasarse a una vaquilla, a un toro bravo por la faja. Seguiríamos platicando ahorita en un momento más con él. Ya Loret también se está viendo esta
esta transmisión. Gerardo Fra también, Ricardo Chávez, David Tolentino, te mando saludos, por supuesto que está al pendiente. Saludos Angie Rolo, que nos saluda desde El Salto, Durango. Le mandamos saludos a ella y por supuesto a toda la querida familia que vive allá en El Salto, Durango. Una familia muy querida allá en la Sierra de Durango, que les mando un fuerte abrazo. Marcos Olombrada, también saludos. Le mando saludos. Carlos Alejandro Vázquez Llana, le pusimos falta la semana pasada. Buenas noches, Carlos. Clau Vázquez, saludos. Clau. Wilber Gallegos, saludos. El doctor Fermín Garza, saludos, doctor Fermín. Sé que es un también apasionado de la fiesta brava. Le mando un fuerte abrazo, doctor Fermín Garza González, a usted y por supuesto a su querida esposa. Marcelo Salvatierra está viendo, le mandamos también saludos. Luis Morales, Reinaldo Cornejo, Humberto Rodríguez, en fin, el matador Leonardo Benítez también está viendo esta transmisión. Saludos, matador Luis Alberto Rodríguez Valenzuela, saludos. Síganse reportando, amigos, que daremos saludos, por supuesto, los comentarios. ¿Qué opinan de lo que sucede en Cinco Villas? ¿Qué opinan de esto que nos está comentando en este momento el torero Antonio Santos? Pues, torero, después de esta pequeña pausa, comentar y qué pasó este sábado cuando fue la primera práctica, donde ya los alumnos tuvieron la oportunidad de pasarse al toro por la faja. Pues fíjese mi estimado doctor, que fue la verdad que muy satisfactorio, porque todos los participantes que pudieron asistir, hubo algunos que por cuestiones de trabajo, familiares, no pudieron asistir, que fueron los menos, pero más de 20, casi 25 participantes, de entrada todos tuvieron el valor y la seguridad y la confianza de echarse al agua, y les puedo decir que el 90% de ellos era la primera vez que se enfrentaban a una becerra, y el resultado fue, pues para ellos, una experiencia que resultó inolvidable, que nunca jamás la van a poder olvidar, y para mí fue muy satisfactoria porque se vio plasmado el trabajo que estuvieron haciendo de entrenamiento de salón, de conocer la técnica de citar, de embarcar, de correr la mano, de despedir, de saberse reponer, de saber rematar una tanda de lance fundamental que es la Verónica. Lo hicieron extraordinariamente bien, y la verdad es que yo me quedé muy satisfecho porque no hubo uno solo, y no es porque me quiera yo pegar chayotazos, al contrario, yo lo que quiero es destacar la pasión, la afición, el empeño que le están poniendo ellos por aprender, y la verdad es que lo han hecho muy bien, y fue una bonita experiencia que la verdad es que todos la vamos a guardar para el resto de nuestras vidas. Muy satisfactorio. Por lo menos lo que vemos ese día del Festival de Triunfadores, sí, que ya llevemos 4 meses entrenando, bueno, pues va a ser aquello la locura, ¿eh? ¿Cuándo dice que es el examen final, por decir, de Triunfadores? El 30 de septiembre es el Festival de Triunfadores, con los 6 más destacados de todos ellos, que yo no sé cómo lo voy a hacer para definirlo, porque la verdad es que todos le están echando mucha afición, pero va a haber una mecánica ahí a través de votaciones en la página de La Otra Faena, a las calificaciones de los jueces que los están valorando durante estas pruebas, pues eso va a determinar quiénes van a ser los 6 triunfadores, y es el 30 de septiembre. Bueno, pues creo que esto es algo que, o mucho diría yo, para aportar a la fiesta brava, torero. Y claro, este curso termina en septiembre, y me imagino que ya ahorita pues ya no puede entrar más gente ahí con ustedes, ¿o todavía? Sí, por supuesto que sí. La verdad es que cuando ahorita apenas llevamos un mes, nos faltan 3 meses, o sea que estamos todavía muy buen tiempo de que la gente se pueda inscribir y pueda seguir participando, y nosotros nos encargamos de ponerlos al corriente conforme vayan yendo a las clases, para que se vayan poniendo al nivel de todos los demás, y si no, de todas maneras ellos van a tener la oportunidad de ir aprendiendo, de ponerse delante de una becerra y ser valorados de acuerdo al tiempo que hayan estado entrenando. Muy bien, ¿de qué edades pueden reportarse y a qué teléfono, torero? De las edades tenemos desde los 5 años hasta tenemos participantes arriba de los 65 años, así que no tenemos límite de edad, y también jovencitos, jovencitas, tenemos damas, así que es abierto a todo el público.
teléfono 8126-280679. Lo repito nuevamente. Por favor. 8126-280679. Correcto. ¿Alguna página también? Pueden visitar nuestra página www.laotrafaena.com. Ahí viene toda la información, ahí vienen los teléfonos, los contactos. También nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, y mandarnos un correo a laotrafaena@gmail.com. Ahí les atendemos con mucho gusto cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Pues torero Antonio Santos, yo le felicito porque hace falta gente como usted, aficionados toreros, que le pongan ese cariño, ese corazón a la fiesta brava, y por supuesto a ser aficionados conocedores, esta gente que entienda a los toreros, que entienda al toro cuando es bueno, cuando no es bueno, cuando representa riesgos, peligros, etcétera. Así es que tener a alumnos con los cuales pueda formar nuevos aficionados, creo que es una gran labor la que está haciendo. Repito los teléfonos, o el teléfono 8126-280679. Torero Antonio Santos, ¿algo que desea agregar? Pues, doctor, agradecerle nuevamente que nos abra este espacio para promocionar y difundir este proyecto. Le agradecemos también como aficionados que usted también esté echándole pues parte de su vida y de su tiempo y de su afición y de su pasión a transmitirnos toda esta información, porque este trabajo que usted hace, yo también trabajé 15 años en los medios de comunicación, y esto que usted hace cada semana pues requiere de mucha inversión, de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y de mucho dinero y de mucho todo. Enhorabuena por eso, y agradecerle también a los participantes. Todo esto se debe pues a los participantes que no les cabe la afición en el pecho, y si no fuera por ellos, pues la verdad es que tampoco pudiéramos hacer nosotros nada. Así que pues muchas gracias, y esperamos verlo pronto por ahí en el Cortijo Las Arboledas. Muchas gracias, claro que sí, gracias torero Antonio Santos. Esperaremos esa final en el mes de septiembre, estaremos muy al pendiente y darle seguimiento a lo que se está haciendo en este curso aquí en Monterrey, en el Cortijo Las Arboledas de la otra.